Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera actividad online del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, y esta vez para celebrar los 18 años desde la creación de este programa, que es el único programa universitario multidisciplinario dedicado exclusivamente a los temas sobre Europa que existe en Chile, y que actualmente cuenta con la Cátedra Jean Monnet, con cofinanciamiento de la Unión Europea, y que nos permite realizar actividades como el seminario del día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer tanto a ustedes por escucharnos, por vernos, y además agradecer también a quienes hoy día nos acompañan en este primer seminario, porque las veces anteriores habíamos realizado conferencias o entrevistas individuales, y por lo tanto esta es nuestra primera experiencia con más de un invitado para poder comentar un tema de candente actualidad, no solamente a raíz de la pandemia, pero evidentemente con las repercusiones que está teniendo la pandemia hoy día. Y por eso que en nuestro seminario hablaremos sobre este neologismo que últimamente lo hemos empezado ya a leer en algunos medios de comunicación, la infodemia, pero lo que dice relación fundamentalmente, más allá del concepto, es de la pandemia y sus efectos en los medios de comunicación. Así es que, sin más, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, quienes tan gentilmente han aceptado nuestra invitación para estar con nosotros hoy día. En primer lugar, quiero presentar a Paula Cortés. Es abogada, egresada de la Universidad de Concepción, exalumna nuestra, es académica actualmente en el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción, y además tiene un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Actualmente se encuentra en la Universidad de Leiden, en Países Bajos, realizando sus estudios doctorales, y debo agregar que Paula es integrante también del Programa de Estudios Europeos. También saludo a Gilberto Morales, periodista de la Universidad de Concepción, doctor en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis doctoral El tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. Gilberto también es parte de nuestro programa. Agradezco también a Carlos Planas Boug, periodista especializado en política internacional y movimientos de extrema derecha. Carles ha sido durante 4 años corresponsal del Periódico de Cataluña en Berlín, siguiendo la política alemana y de Europa Central. Desde diciembre trabaja en Barcelona como responsable del diario en tecnología. Ellos serán nuestros expositores el día de hoy, quienes tendrán un tiempo para hacer sus primeras presentaciones, presentar sus ideas fuerza, para luego contestar y recibir las preguntas, consultas que ustedes quieran realizarle a todo el panel o a alguno de ellos en particular, a través de todas nuestras cuentas y en redes sociales, a través de YouTube, el canal donde estamos transmitiendo, a través de la cuenta de Facebook, que también estamos transmitiendo vía esta plataforma, por Instagram o también por Twitter. Así es que saludo en primer lugar a Paula Cortés y la dejo con la palabra para conversar sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción por invitarme esta tarde a participar en este seminario virtual en el que vamos a conversar sobre la pandemia y los medios de comunicación. También quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los académicos del programa y a los ayudantes, y en especial a la profesora Paulina Astroza en este aniversario número 18. Bueno, como decía Paulina, en estas pasadas semanas todos hemos experimentado lo que la OMS ha denominado como infodemia.
es decir, la sobreabundancia de información, alguna verdadera, otra falsa, sobre un tema. Esta sobreabundancia de información dificulta que las personas puedan encontrar fuentes y orientación fiable cuando realmente lo necesitan. Entonces, sin duda, es muy fácil para las personas ser presa de la desinformación. Esta información falsa o incorrecta, la mayoría de ella es creada y difundida con un propósito deliberado de engañar a las personas. Gran parte de esta desinformación se basa en teorías de la conspiración. Hemos visto que ha estado circulando por internet información inexacta y falsa sobre el origen del nuevo coronavirus, sus causas, el tratamiento, sus métodos de propagación. La desinformación con los medios tecnológicos que contamos hoy en día se difunde y se asimila rápidamente, lo que produce cambios en los comportamientos de las personas y ellas pueden asumir mayores riesgos y esto puede perjudicar la salud física o psicológica de las personas. En estos días hemos visto cómo los medios de comunicación han estado llenos de autodenominados expertos en virus, en los matinales, a psíquicos, a tarotistas, que nos cuentan cuáles son sus predicciones sobre el comportamiento del virus. Incluso, de manera asombrosa, hemos visto cómo líderes mundiales han desinformado a la población. Yo creo que todos tenemos en nuestra retina la aparición de Donald Trump, cuando sugirió en una de sus intervenciones diarias que la COVID-19 quizás podría morir con una inyección de cloro. Bastó esta sola mención para que más de 100 personas se intoxicaran en Estados Unidos por ingerir desinfectante, lo que es bastante preocupante. Nos dice la importancia de los medios de comunicación. Todo esto hace que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más personas y no ponga solamente en peligro su salud, sino que también nuestros sistemas políticos, económicos y por qué no decirlo también, los frágiles equilibrios geopolíticos que hay en el mundo. Entonces, es aquí donde los medios de comunicación tienen una relevancia enorme, porque es a través de los medios de comunicación que nosotros nos hemos enterado de las millones de contagios por coronavirus, de los miles de muertos, de las enormes cifras de desempleo, de las empresas en bancarrota y de muchos detalles que si no fuera por la capacidad de difusión y la masificación que tienen los medios de comunicación, hubiera sido muy difícil tener este conocimiento desde nuestras casas. Los niveles de confianza de las personas en los medios de comunicación son altísimos. Y aquí les quiero entregar solamente para que reflexionen algunas cifras. En el Latinobarómetro del año 2018, que muchos lo conocerán, es un estudio de opinión pública que se aplica anualmente unas 19.000 encuestas en 18 países de Latinoamérica, cubriendo una población de unos 400 millones de habitantes, mostró que la institución en la que los ciudadanos tienen, institución privada, que los ciudadanos tienen mayor confianza, son los medios de comunicación. En su símil europeo, el Eurobarómetro, en una encuesta realizada en febrero del año 2019 a 26.000 ciudadanos de la Unión Europea, sobre su percepción de las noticias falsas y su confianza en los medios de comunicación, estos señalaron que los medios de comunicación tradicional son en los que ellos más confían. Un 70% de ellos confía lo que dice la radio, un 66% confía en lo que dice la televisión y un 63% de ellos confía en lo que dicen los periódicos y revistas impresas. Y en este escenario, entonces, la circulación que puedan tener las noticias falsas es un tema que nos debe preocupar a todos. De hecho, en la misma encuesta, el 83% de las personas respondió que creen que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Incluso esto ha sido denunciado recientemente por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En el marco del Día de la Libertad de Prensa, él señaló que el 40% de las informaciones falsas sobre el coronavirus que han aparecido en una de las principales redes sociales fue publicada por bots, es decir, por programas informáticos que de manera automática realizan estas publicaciones en Internet. Y por supuesto, detrás de esto y la lectura que se hace de esas noticias, hay un gran negocio. Sin duda, en esto es algo en lo que me quiero detener.
la importancia que supone para nuestro Estado el combatir las noticias falsas. Y la importancia también, que creo que es un tema que también debemos reflexionar, de tener medios de comunicación que sean serios e independientes. Sin duda, una de las fórmulas que se puede intentar combatir las noticias falsas es las posibles políticas que puedan adoptar nuestros estados. Y en particular acá quiero contar algunas iniciativas que ha tenido la Unión Europea. La Unión Europea en el año 2015 ya tomó cartas en el asunto en este tema de las noticias falsas. ¿Por qué en el 2015? Porque ya habían tenido muchas campañas de desinformación que venían desde Rusia. En particular, por ejemplo, voy a nombrar dos episodios en el año 2014, cuando se produjo la anexión de Crimea por parte de Rusia. Rusia intentó una campaña para desestabilizar Ucrania y intentó confundir a la comunidad internacional, sembrando dudas, confusión. Por ejemplo, es recordado el caso de que la televisión rusa mostró a una mujer que señalaba que había visto cómo fuerzas ucranianas habían crucificado a un hombre. Después resultó ser que esta mujer era una actriz y la ejecución nunca había tenido lugar. O en un caso parecido, que se informó al público ruso que una niña había muerto producto de un bombardeo ucraniano. Y un periodista de la BBC fue quien pudo conseguir que productores de la televisión rusa admitieran que habían informado esta historia sabiendo que no era cierta. Otro caso también muy doloroso fue el caso de cuando cayó el avión MH17, que era un avión que viajaba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur y que fue derribado por un misil en territorio ucraniano, muriendo 298 personas, en el que se cree que Rusia habría tenido responsabilidad, y Rusia en este caso inventó diferentes historias contradictorias sobre cómo había sucedido la caída del vuelo, para crear incertidumbre y negar así una posible responsabilidad. Entonces, decide la Unión Europea crear este sitio a través de su servicio, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que se llama EU versus Disinfo, para contrarrestar estas desinformaciones. Y este sitio sirve ahora para chequear muchas noticias falsas. Ahora mismo ustedes pueden entrar para chequear noticias falsas, por ejemplo, del coronavirus. Otra de las iniciativas de la Unión Europea comenzó en el año 2018. A través de la Comisión Europea se lanzó un plan de acción contra la desinformación. Y en esta oportunidad se adoptaron medidas como obligar a las grandes plataformas de Internet, Facebook, Google, YouTube, Twitter, a que informaran mensualmente a las autoridades en Bruselas cuál había sido el resultado de su combate con las noticias falsas, cuántas cuentas falsas habían clausurado, se habían rastreado bots, cuál era su colaboración con verificaciones externas de datos y contenido. Además, la Comisión Europea desarrolló un código de buenas prácticas sobre desinformación, que es el primer código de este tipo en el mundo. Sin duda, este tema es muy complejo, porque en el fondo de cualquier restricción que podamos hacer a la difusión de noticias falsas está la libertad de expresión. Y en este sentido, y en el marco de esta misma pandemia, la Unión Europea ha sido clara en que no se va a limitar la libertad de expresión. El objetivo es educar a la opinión pública en una lectura crítica de los mensajes que recibe a través de los medios de comunicación y de las redes. O sea, no se prohíbe estas campañas de desinformación, lo que se hace es exponerlo a la sociedad para que las personas entiendan que esto es falso. Y por supuesto esto es una lucha larga, pero la idea es que estas campañas en un futuro se queden sin eco y mueran, digamos, por falta de audiencia. Una experiencia para reflexionar hoy día también que les traigo es la experiencia francesa. En diciembre del 2018, la Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley sobre la manipulación de información, la que exige a las principales plataformas digitales que le den información transparente al gobierno sobre sus anuncios políticos que distribuyen a fin de evitar la manipulación informativa y una posible manipulación electoral. Entonces, esta ley obliga a que las empresas informen públicamente la inversión destinada a los mensajes electorales y poner a disposición en línea de los votantes un registro con la información sobre la identidad de los promotores de los anuncios electorales. Y esta ley fue puesta a prueba en las pasadas elecciones del 26 de mayo del 2019, las elecciones europeas, porque Twitter, acogiéndose a esta ley, bloqueó incluso una publicidad institucional del gobierno francés que era para promocionar que las personas fueran a votar.
Por supuesto, el gobierno reaccionó indignado diciendo que esto era una información pública y no una publicidad política. Como vemos, este es un tema muy complejo y en el cual la sobreregulación fácilmente nos puede hacer caer en la censura. Entonces, esto es un poco las reflexiones que quiero compartir hoy con ustedes y, por supuesto, espero les haya gustado y al final del seminario quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por darnos este primer marco conceptual y además ciertos ejemplos jurídicos, legales o iniciativas por parte de la Unión Europea o de Estados miembros respecto al tema. Dejo ahora, invito a Gilberto Morales para que nos dé también su punto de vista respecto al tema de la infodemia y la pandemia en los medios de comunicación. ¿Qué tal? Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos y todas quienes están en la conexión en este momento. Espero que me estén escuchando bien porque tuve que tomar una decisión recién y usar el plan B en mi conexión de internet porque algo falló, tuve un traspié, pero creo que ya estoy apareciendo bien aquí en el seminario. De lo contrario, me lo hacen saber de alguna manera, Paulina o quien pueda. Muy bien. En estas ideas, muchas gracias, Paula, porque Paula ha dado un marco conceptual acerca de la infodemia y también ha señalado las iniciativas que hay en la Unión Europea. Yo quisiera brevemente contar una primera idea sobre la crisis de los medios de comunicación, porque cuando hay un análisis de este tipo tenemos que ver en qué momento se encontraban los actores cuando se inicia la crisis, y vamos a denominar crisis a la pandemia por los efectos que está teniendo, la infodemia me refiero. Le vamos a llamar una crisis que viene a sumarse a las crisis que ya tenían los medios de comunicación. Una primera crisis estructural, si se quiere, es la crisis que implicaba una serie de reformas al interior de los medios debido a la baja publicidad, a los cambios en el comportamiento de las audiencias, al rol de las redes sociales. Pero también yo me sumo a las estadísticas que ha presentado Paula, pero sí pondría un tema más en este análisis, porque en Chile, por ejemplo, ha ocurrido en octubre, y desde octubre hasta ahora, desde el 18 de octubre, un estallido social que, entre otras cosas, han visibilizado otra crisis que venía ya hablándose acerca de la credibilidad de los medios de comunicación, pero que el estallido social visibilizó aún más, a tal punto, y para hacer muy breve esta reflexión, a tal punto que los gritos de la calle hacia el sistema político también se mezclaron con gritos hacia la prensa. Incluso hubo colegas periodistas que tuvieron que sacar la identificación que tenían sus vehículos y sus micrófonos acerca del medio de comunicación al que pertenecían para evitar ser agredidos por los manifestantes. Bueno, ¿qué gritaban los manifestantes? Digan la verdad, por tomar alguna de las frases que se pueden reproducir en un foro como este. Y entonces eso no puede obviarse en un análisis acerca de la pandemia. Si le sumamos a ello la crisis de credibilidad de la política y de los políticos que hemos vivido en el último tiempo, desde donde provienen las principales fuentes de información de los medios de comunicación para abordar el tema de la pandemia. Recordemos, en Chile por lo menos tenemos todos los días a un ministro de salud con subsecretarios al lado, tenemos cada cierto tiempo la voz de un presidente de la República. Ellos son los voceros de un sistema político que también, en el caso chileno, venía siendo muy cuestionado a partir del 18 de octubre del año pasado. Considerando estas dos crisis, la de los medios y la del sistema político, ¿cómo podemos abordar el tema de la infodemia? Que
que nos convoca hoy día. Bueno, cuando hay vacíos de información, eso ya lo sabemos, ese vacío requiere ser llenado. Bueno, ha sido llenado con una sobreabundancia de información, mucha de ella falsa, que se ha propagado rápidamente entre las personas, sobre todo a través de las redes sociales, pero también a través de medios de comunicación, como evidenciaba Paula, y por lo tanto está en peligro el sistema democrático, pero también está en peligro la salud de las personas. Hay un mayor riesgo. Por lo tanto, esta incertidumbre que ha generado la pandemia, este temor y miedo que existe en la población, está llevando a situaciones emocionales que van aparejadas con la necesidad de mayor información. Eso explica un poco el éxito que han tenido incluso informaciones falsas o informaciones erróneas que no se han corregido a tiempo. En este escenario actual hay una preocupación enorme si consideramos las crisis mencionadas, porque esta combinación preocupante que hay de sobreabundancia de información, de necesidad de informarse, por ejemplo, referencias a fuentes oficiales. Fíjense, cuando uno busca cómo sobrellevar este proceso y cómo no caer en la información falsa, se nos dice que lo mejor es acudir a las fuentes oficiales. Sin embargo, muchas veces las fuentes oficiales también tienen un sesgo y también han generado mayor incertidumbre, también han dado pie incluso con un lenguaje a que aumente el temor y aumente el miedo en la población. Por lo menos en Chile hemos escuchado un lenguaje de guerra, de batalla, de enemigo poderoso, de fuentes oficiales. Entonces, eso sin duda está contribuyendo también a el miedo y a la incertidumbre en la población. ¿Qué hacer en este caso? Y esto es lo último, una especie de propuesta. Primero, desde los medios de comunicación, que es el foco que yo tengo. ¿Qué hacemos desde los medios de comunicación? Bueno, primero, yo creo que tenemos que ajustar los métodos virtuosos que han tenido los medios de comunicación. Paula lo reconocía, no podemos condenar a los medios de comunicación en general por lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuáles han sido algunos métodos virtuosos? El tratamiento de las fuentes para abordar temas de contingencia y también temas de interés sociopolítico. Ponemos en paréntesis las fuentes que mencionó Paula de personas que han intentado llenar los vacíos de información en medios de comunicación en el último tiempo y que han agudizado la infodemia. Bueno, necesitamos también ajustar las decisiones de enfoque o enmarcado, que son decisiones editoriales y decisiones del periodismo. Necesitamos reflexionar sobre el uso del lenguaje y a ver si seguimos utilizando el mismo lenguaje que utilizan las fuentes de batalla, de guerra, de enemigo poderoso, o además le añadimos otros como los casos sospechosos, ¿verdad? O la rotulación de la información cuando hablamos de alerta de última hora y contribuimos a la difusión del miedo en nuestras audiencias. Necesitamos desde los medios de comunicación sistemas que fortalezcan la empatía con la ciudadanía, a quien finalmente pertenece la información. Necesitamos fortalecer nuestra identidad profesional que permita recuperar la credibilidad, mejorando, en primer lugar, como ya decía, los procesos internos de la elaboración de noticias. Hemos visto errores, como por ejemplo gráficos mal construidos o mal interpretados, una abundancia de imágenes dramáticas que también, insisto, contribuyen a la infodemia. Necesitamos desde los medios de comunicación reconocer errores y denunciar las noticias falsas. Y esta, finalmente, puede ser una excelente oportunidad para el reposicionamiento de los medios de comunicación, para no agudizar la crisis de la cual yo les hablaba al principio, que ya traen los medios, crisis desde el punto de vista estructural, pero también de la credibilidad. Y los medios deben dar un gran paso, pero tal como decía Paula, la ciudadanía también. La ciudadanía también requiere aumentar los niveles de exigencia a los medios de comunicación para resolver sus necesidades de información.
Lo dejo ahí para luego continuar con el diálogo y el debate. Paulina. Muchas gracias, Gilberto, por haber complementado esta visión iniciada por Paula desde el punto de vista más legal, jurídico y conceptual, pero ahora, además, con tu visión desde el punto de vista de los medios de comunicación, la responsabilidad que les cabe también dentro de esta infodemia y también, como tú terminabas señalando, la oportunidad que también se le abre a los propios medios justamente para tener este círculo virtuoso que tú señalabas y que justamente hace muy patente la importancia y necesidad que nosotros como académicos, el público en general, tiene de recurrir a los medios de comunicación para informarnos, para saber lo que está pasando y ese rol es tan importante. Por último, ahora dejo desde Barcelona a Carles Planas, a quienes agradezco que haya aceptado también nuestra invitación y darnos una visión desde Europa y justamente con su experiencia, tanto en Berlín, en Alemania, como también ahora desde Barcelona, en España. Así que te saludo de aquí, desde Chile, Carles. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos desde Barcelona, especialmente a Paulina y al Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción por invitarme y a los compañeros por esta aportación en la charla. Desde el punto de vista europeo, lo que sí que estamos viendo es que se reproduce a nivel global, ¿no? Pero totalmente en Europa se ha visto estas últimas semanas una ola de desinformación que se ha sobreacelerado especialmente estos días, ¿no? Informaciones que son totalmente falsas o parcialmente medias mentiras, ¿no? que funcionan en diferentes campos, ¿no? Ya sea para hablar de irregularidades del gobierno, de inacciones, de falsos remedios contra el coronavirus, de conspiraciones, etcétera, ¿no? Sí que estamos viendo que ahora mismo aún no tenemos datos empíricos que cifren exactamente cómo se trata esta manipulación en las redes, esta infodemia, pero sí que veíamos hace poco en un estudio europeo que decía que 1 de cada 5 casos de desinformación, de manipulación informativa registrados desde el año 2015 tenían que ver ya con la COVID. Entonces, que es una cantidad ingente de desinformación que está circulando por las redes, ¿no? Lo que me parece muy relevante de este caso es el que vemos que una vez más la pandemia en este caso funciona como otro factor más en política internacional, ¿no? Como puede ser la crisis de los refugiados, como puede ser la cuestión económica. Todo eso los gobernantes del mundo están utilizándolo en gran parte para sacar sus propios réditos personales en cuestión, ¿no? con un prisma de ver los problemas desde un enfoque nacional, ¿no? Entonces vemos distintos dirigentes que están intentando sacar provecho del caos, porque les funciona, ¿no? Muchas veces, como decían los compañeros, la información manipulada se lanza desde grupos desde la oposición para intentar tumbar el gobierno, pero hemos visto que también sucede directamente desde fuentes gubernamentales, ¿no? Es el caso del gobierno de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, también en Pekín, pero en Europa esto también sucede de forma más o menos descarada con algunos de sus dirigentes, ¿no? Hemos visto cómo en Polonia o en Hungría, por ejemplo, la pandemia está sirviendo ya para que el gobierno siga propagando sus bulos y esté degenerando el país hacia pues, democracias iliberales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pues un país que está girando ya directamente hacia postulados dictatoriales. Lo que sí que veíamos es que la situación actual es una situación de tormenta perfecta. Es el momento perfecto para la desinformación porque se alimenta totalmente del caos, del miedo de la gente, de la falta de certezas, ¿no? Y aquí el gran problema que al ser una crisis sanitaria, mucha gente piensa que la ciencia opera del día de la noche a la mañana, ¿no? Piensan que una vacuna es una cuestión casi que tiene que pasar de forma instantánea y los procesos científicos son muy lentos. Entonces, la gente cuando quiere una certeza directa y quiere tener algo a lo que abrazarse, ven que no pueden, que todo es incertidumbre. Entonces, ese miedo hace que sea un momento de tormenta perfecta para lanzar estos bulos, ¿no?
Esto decía la filósofa Hannah Arendt, que la desinformación, el exceso de sobreinformación nos convierte en seres cínicos, porque nos hace dudar de todo en sobreexceso y desconfiar, ¿no? El llegar a no creer en las cosas. Creo que el problema de eso es que como seres humanos nosotros también buscamos tener certezas, porque cuando estamos en esta situación, que estamos encerrados en casa o no sabemos lo que pasará con nuestras familias, pues tenemos miedo. Entonces, necesitamos abrazar ciertas cosas que tenemos la necesidad de creer que sean ciertas. Entonces, aquí hay el problema que mucha gente termina abrazándose a postulados que son directamente mentira o grandes conspiraciones, que es lo que vemos que está orquestando diferentes movimientos de la extrema derecha, que aunque operan a nivel nacional, todos funcionan con una misma estrategia y con un mismo patrón de conspiración global, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos viendo ahora es que lo que se está popularizando entre estos grupúsculos neofascistas alrededor del mundo, también en la Unión Europea, es la idea esta de que el coronavirus salió de un laboratorio, fue un invento como una arma biológica, que es algo que ha creado Bill Gates. Bueno, todo este tipo de conspiraciones que parecen muy rocambolescas, pero que hay gente que las compra. Aunque parezca mentira, hay gente que las compra. Y muchas veces sí que asociamos este tipo de conspiraciones a grupúsculos neonazis, que eso sí que es cierto, que se están organizando por todo el mundo, se están organizando con grupos paramilitares para sacar rédito a este tipo de conspiraciones, pero esto también lo están haciendo gobiernos democráticos y extremas derechas que forman parte de sistemas parlamentarios. Entonces, ellos lo que hacen es de altavoz para propulsar esas teorías y funcionan con un paralelismo similar y bastante preocupante con el mismo que hacía Estado Islámico, ¿no? Porque busca gente joven, desesperada, que no tiene una certeza en su vida para explotar todo ese odio, para canalizarlo a través de una expresión política o antipolítica en este caso, ¿no? Esto hemos visto que lo ha hecho el alt-right en Estados Unidos. Y en la Unión Europea hay muchas extremas derechas que su modelo de referencia es lo que hace el neofascismo estadounidense, ¿no? Sin ir más lejos, en España Vox está mimetizando totalmente estas estructuras de protesta. Sí que lo que decía el compañero es que hemos visto que en redes sociales se está utilizando mucho el uso de bots para propagar este tipo de informaciones falsas. Aunque también es cierto que todos los partidos políticos recurren a Vox, a bots. No son solo los partidos de extrema derecha los que lo hacen, sino partidos de derecha y de izquierda también recurren a eso porque es un mecanismo ya normalizado para amplificar de forma falsa o fraudulenta los mensajes de su comunidad, ¿no? Para que así cuando tú entras en Twitter y ves una noticia que tiene más retweets, pues terminas creyéndotelo más, ¿no? Lo que sí que me parece muy importante remarcar es el factor de las redes sociales y de la prensa en este caso. Es que, como decía también la compañera, es muy difícil el saber cómo regular el tema de las redes sociales porque se puede limitar el derecho a la libre expresión o a la censura. Esto lo habíamos visto en Alemania con una ley que se aprobó hace 2 años, que sí que sirvió para reducir el contenido de mensajes antisemitas, islamófobos y de odio en las redes sociales, pero esa misma ley también servía para censurar cuentas humorísticas o satíricas, por ejemplo. Entonces, aquí hay un grave problema. Lo que sí que es complicado en este caso es el hecho de cómo regular la difusión de mensajes fraudulentos, de mensajes de fake news a través de plataformas como YouTube, Facebook, TikTok, que en el fondo tienen un gran peso en cómo la gente se informa cada vez más y es muy peligroso porque son plataformas privadas que operan como paraísos fiscales porque no responden a las regulaciones en este caso de la Unión Europea, sino que tienen sus propios códigos y sus propias leyes, ¿no? Entonces, los estados sí que pueden actuar para regularlas, pero es peligroso. Es difícil ver cómo se hace. En el caso de Facebook, por ejemplo, que es, digamos, la principal red social, hemos visto cómo Mark Zuckerberg se ha negado totalmente a limitar la difusión de campañas publicitarias pagadas por políticos que incluyan mensajes que sean mentira. Esto Twitter, por ejemplo, lo ha prohibido, pero Facebook no, porque sabe que de ahí Trump probablemente va a sacar un buen negocio, ¿no?
Creo que también es importante remarcar que en toda la cuestión de la desinformación hay un sesgo político claro de priorizar qué información y qué mentiras se dan para tener todo este tipo de canalizar una información falsa, pero el sesgo político se suma a uno que es más importante, que es el sesgo tecnológico, porque los algoritmos de todas estas plataformas de redes sociales se alimentan de los mensajes que son más polémicos, ¿no? Lo más controvertido es lo que genera más engagement, digamos, lo que genera más, bueno, que tú entres en la noticia. Por ejemplo, cuando tú entras en Twitter o te pasan por WhatsApp una noticia que te genera indignación, tú eso reaccionas de una manera que intentas difundirla y pasarla a tus contactos para que también se indignen con eso, ¿no? El gran problema que aquí es que los medios de comunicación han terminado, como todo el mundo, sucumbiendo a este modelo de negocio que marcan las redes sociales, que se busca en el clic. Entonces, el gran problema es eso. Y vemos una alineación de lo que hace la prensa para intentar llegar al máximo número de gente posible, que es generar contenido que tenga impacto, contenido incendiario, ¿no? Para que la gente reaccione y busque en el clic y entre en la noticia. El problema de eso es que los medios de comunicación terminan mimetizando también la estrategia de comunicación que utiliza la extrema derecha, que es lanzar mensajes totalmente beligerantes y críticos, incendiarios, de manera que la audiencia reaccione. Aunque sea para bien o para mal, la audiencia reaccione. Y creo que este es el principal problema que estamos viendo ahora mismo, que estamos en un escenario donde el caos, el pánico y el miedo alimentan los modelos de negocio de parte de la prensa y sobre todo de los partidos políticos de extrema derecha. Nada, cualquier aportación más o dudas que tenga la gente, pues encantado de intentar contribuir al debate. Muchas gracias, Carles, además haberle dado el complemento necesario del impacto político que está teniendo la llamada infodemia, la sobreinformación, pero sobre todo el impacto político y la manipulación que por distintos sectores se está realizando respecto a no solamente a la sobreinformación, sino que además a las noticias falsas, a las medias verdades, a las teorías conspirativas, y de qué manera esto tiene también un link muy claro con los propios sistemas democráticos y cómo llegar a ese equilibrio de poder regularlo por un lado sin afectar otro tipo de derechos. Es justamente lo que es el gran dilema que tienen muchas democracias en el día de hoy, y es uno de los grandes temas que se han venido a reforzar con la pandemia, pero que ya venían evidentemente en el pasado, y más aún, tal como tú lo señalabas, en etapa de confinamiento, en el cual, por ejemplo, existe el riesgo de radicalización, que ya también se había visto y se había discutido mucho a raíz de los atentados terroristas en Europa y en otras partes del mundo. Entonces son temas que todos están vinculados y que agradezco además que los hayas tocado para tener así una visión multidisciplinaria y global, que era lo que esperábamos con las presentaciones de ustedes. Así es que ahora vamos a proceder a contestar las preguntas que ya nos han llegado a través de nuestros distintos medios y que los ayudantes me han hecho llegar aquí también. Primera pregunta, pregunta Ricardo Naredo. En Chile tenemos varios medios independientes que, por tratar de sacar información primero que otros, pasan a llevar la ética periodística entregando información sensible. ¿Cuál es el rol de los colegios profesionales para evitar este tipo de acciones y cómo se debe enseñar a la nueva camada de periodistas? Y esto yo se lo preguntaría tanto a Gilberto en el caso de Chile, pero también lo haría extensivo a Carles, de saber qué pasa con esto mismo en el caso de España. Gilberto. Ok, muchas gracias a Ricardo por esa pregunta. Sin duda que es un desafío mayor lo que estamos viviendo, y eso implica que los distintos actores que puedan decir algo
sobre esto tienen que también revisar sus propios procedimientos y sus análisis. Y uno de los actores es un colegio profesional, en este caso, el Colegio Profesional de Periodistas, que debe revisar los códigos deontológicos del trabajo profesional, pero también del modo en que el colegio, como organismo, toma las decisiones. Y yo creo que ahí tenemos en este minuto una posibilidad de poder avanzar en eso. El Colegio de Periodistas, en el caso chileno, viene reflexionando sobre esto desde hace un par de años. De hecho, el congreso que estaba planificado para el mes de noviembre del año pasado tenía dentro de su temática a analizar los códigos de ética del Colegio de Periodistas. Primero para analizar a la luz de los nuevos acontecimientos cuál es el comportamiento de todos nosotros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otro actor relevante es la academia, es el lugar de formación de los periodistas. Nosotros debemos revisar ahora, a partir de lo que estamos viendo, cuál es la mejor manera de preparar a las nuevas generaciones de periodistas, pero también de reflexionar a los periodistas en ejercicio. ¿Cuáles son las mejores maneras de corregir algunos procesos que tienen que ver con la deontología, es decir, con la ética en que abordamos, uniendo un poco lo que decía el compañero de Barcelona, ¿verdad, Carles? ¿Qué es, en definitiva, lo que los periodistas vamos a realizar para no caer en las noticias falsas, en la infodemia y para poder aumentar nuestra credibilidad en la población? Yo creo que allí, Ricardo, la última palabra no está dicha porque necesitamos todavía debatir y ponernos de acuerdo a la luz de los ejemplos que estamos viendo hoy día en el trabajo periodístico. Gracias. Carles, ¿qué pasa en España? ¿Cómo se regula esto? ¿Qué pasa? ¿Es similar a Chile o hay diferencias en relación a lo que señalaba Gilberto? Bueno, creo que también aquí el debate está muy pendiente de eso, ¿no? Porque ahora mismo en España vivimos un momento de una polarización política muy importante, pero que también se ha traducido a los medios de comunicación. Vemos una polarización, diría yo, que radical en ciertos sectores de la prensa. El problema de eso es que en España no tenemos una autoridad regulatoria de los ciertos contenidos que se publican, de ciertas praxis. Sí que hay los colegios deontológicos, pero también es cierto que en los colegios también hay ciertas dudas, ¿no?, sobre cómo operan estos colegios deontológicos, que muchas veces pues, pueden terminar no sirviendo en determinados aspectos, ¿no? Me explico un poco mejor. En Cataluña, por ejemplo, tenemos el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que es un consejo que con sus cosas positivas y con sus cosas negativas tiene la capacidad de regular ciertas cosas que aparecen en los medios públicos, ¿no?, para vigilar qué es lo que se publica en el sentido de que no se viole los códigos deontológicos, no hayan expresiones de odio, no se señale de manera indiscriminada a gente por cuestiones de raza, de etnia, de género, todas esas cuestiones, ¿no? Lo que sí que hemos visto que esto en España no existe un ente regulador de este tipo. Entonces, hace años que sí que se ha visto, por ejemplo, con el movimiento independentista de Cataluña, que había medios españoles que utilizaban sus plataformas para señalar directamente a gente que estaba a favor de la independencia, por ejemplo, y habían sacado diarios incluso con informaciones, con DNIs de la gente que hacía eso. Entonces, hay cierta regulación, falta cierta regulación realmente con este tipo de temas, que sí que se denuncian en redes sociales, pero que muchas veces no se traduce en una reprimenda para estos tipos de medios de comunicación que vulneran completamente el código deontológico. Y eso hace totalmente que pues, con el trabajo del periodista, lógicamente el gremio se vea afectado y que el periodismo pues, cada vez tenga una reputación peor en ciertos sectores. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Mercado para Paula.
¿qué opinión tiene de la actividad a veces muy sensacionalista, repetitiva y cargada ideológicamente de los medios de comunicación chilenos? Ahora, a Paula le va a costar un poquito porque lleva un tiempo en Holanda, en Países Bajos, pero tal vez alguna visión tienes, Paula, y tal vez incluso podrías darnos alguna visión de lo que observas en la propia Holanda, en el propio Países Bajos respecto a este tema que pregunta Luis Mercado. A ver, yo creo que es un tema que ha sido tocado en este seminario, el tema de cómo funciona el modelo de negocio de los medios de comunicación actual. Y los medios de comunicación actual en general son financiados por la publicidad que es pagada en ellos. Y en ese caso, las personas que están pagando por poner la publicidad, como decía Gilberto, van a estar más contentos por más cantidad de personas que vean el contenido. Entonces, eso en el fondo alimenta que los medios de comunicación sean más sensacionalistas. Respecto de los sesgos, también yo creo que es importante, que no es un tema que está exento acá en Europa, respecto de la independencia que tengan o no los medios de comunicación. Nosotros sabemos que en el caso chileno, la mayoría de los medios de comunicación en general pertenecen a dos consorcios periodísticos. Y una situación no es muy distinta. Yo miraba estudios en Estados Unidos que de miles de medios de comunicación eran aproximadamente 29 firmas que tenían otros intereses en otro lado, los que eran los dueños de los medios. Y también he leído sobre Europa que ese pluralismo también es pasado a llevar en ese caso. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, como decía Gilberto, para repensar los modelos de negocio, porque ya los medios, han desaparecido muchos medios escritos por falta de financiamiento, y esto ha dado paso a que medios que son independientes y muchos que están pidiendo financiamiento de los propios lectores, hagan un buen periodismo. Y yo creo que en ese sentido, quizás como ciudadanos, tenemos que intentar, quizás ya va a ser distinto el que teníamos que leer estas noticias de manera gratuita, y quizás si vemos que hay un medio que está haciendo un buen periodismo y de manera independiente y podamos aportar, vamos a terminar nosotros pagando por tener esa información de calidad. Esa sería un poco mi respuesta. Gracias, Paula. Víctor de la Fuente pregunta, la TV de que de alguna manera se ha tocado, pero podemos tal vez profundizar en algún aspecto que no se haya dicho. La TV responde al establishment y también a los intereses de los dueños. ¿Cómo controlar o mejorar la información sin caer en los excesos que puedan dañar o tener efectos nocivos en la población? Tal vez le dejaría aquí la respuesta a Gilberto y a Carles, porque Paula ya algo se ha pronunciado recientemente. Gilberto. Sí, brevemente, Paulina, es que tuve un corte, si me pudiese repetir, por favor. La TV responde al establishment y también a los intereses de sus dueños. ¿Cómo controlar o mejorar la información sin caer en los excesos que puedan dañar o tener efectos nocivos en la población? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque no siempre los dueños de los medios de comunicación tienen intereses periodísticos. Y eso significa que hay una distancia muchas veces entre las salas de redacción y quienes están detrás de la industria de los medios de comunicación, que tienen sus objetivos, ¿verdad? De hacerla rentable, de influir. Y en el caso de los periodistas, si nos abocamos a la esencia de nuestra profesión, buscamos entregar la verdad. ¿Cómo hacer para que disminuya la influencia de un interés ajeno a las noticias, que puede ser una visión de la que está preguntando Víctor? Primero, fortalecer nuestra profesión. Yo creo que la profesión periodística, dado los errores que se han cometido, dada también la relación que ha existido en algún
momento entre los editores y los dueños, donde la intención de comunicar la verdad no ha quedado tan clara porque se ha optado por el sesgo, ¿ya? Solo voy a poner un ejemplo que hemos vivido en Chile a partir del estallido social, cuando se buscó la explicación de quienes habían quemado las estaciones de metro. Hubo un diario nacional, uno de los del duopolio que señala Paula, que puso la información de que habían personas extranjeras, y nombró incluso sus nacionalidades, que estaban detrás de los atentados al metro. Bueno, luego se comprobó que los editores de ese diario y de otros medios de comunicación se habían reunido con gente de La Moneda, la Casa Presidencial de Chile, para distribuir una especie de minuta, de pauta, con la explicación de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esa relación entre medios de comunicación y sistema político para aunar un discurso es lo que le ha hecho mal a los medios de comunicación en su credibilidad. Distanciarse, tomar una distancia para optar por un camino más crítico es una de las soluciones que yo creo vamos a tener que reafirmar, fortalecer desde el lado periodístico. Gracias. Carlos, ¿alguna idea también respecto a esta pregunta? ¿Algo que pudieras agregarnos y complementarnos? Sí, creo que la pregunta es tremendamente interesante y complicada, en el sentido de que somos periodistas, no hay que obviar que el periodismo también parte de un enfoque ideológico. Es obvio que todo periodismo tiene su enfoque, pero una cosa es tener estas ideas y la otra es ser honesto. El periodista tiene que ser honesto, sea cual sea su ideología, ¿no? Entonces, en ese caso, sí que hemos visto, como comentaba Gilberto, el peligro que hay de las vinculaciones entre los propietarios de las cadenas de televisión o de las grandes corporaciones con el poder político. Eso es muy peligroso, y eso no quiere decir que en sus cadenas no haya periodistas que hagan muy bien su trabajo, pero sí que es cierto que coincido con lo que decía Gilberto, que es importante también empezar a apoyar los medios de comunicación más pequeños, más independientes, y que no funcionan tanto con la publicidad, sino con la aportación de la gente que quiere leer las noticias. Gracias. Luis Mercado pregunta para Gilberto, ¿cómo plantea que el público receptor de las noticias exija y logre modificar las formas de entregar las noticias por parte de los medios de comunicación? Aquí ya estamos hablando del público, el rol del público en esta discusión. Exactamente, sí. Ese es un camino que nos va a permitir buscar soluciones a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, debieran existir organizaciones que representen a las audiencias o a los usuarios. Debiera crearse una especie, en Chile tenemos el Servicio Nacional del Consumidor, ¿verdad? Donde hay organizaciones que logran dialogar con este Servicio Nacional del Consumidor para obtener beneficios o solucionar problemas que tienen con las casas comerciales. Un sistema así, parecido, de tener, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Televisión, en el caso de la televisión, se abriera a organizaciones ciudadanas que pudiesen plantear recurrentemente, y no solo a través de la denuncia que hoy día se hace y donde está la posibilidad, sino que organizaciones que pudiesen exigir un mayor estándar de calidad, por ejemplo, en las noticias de televisión, que donde se pudiese escuchar una voz representativa de la ciudadanía, por ejemplo, que reclame por la espectacularización de la noticia, que es uno de los temas que vive más fuerte la televisión, es decir, que busca el drama para informar y que con ese drama además le saca todo el partido posible con minutos de exposición de las personas que aparecen en medio de ese drama. Entonces, yo creo que hay que crear organizaciones de audiencias o de usuarios de la comunicación, dependiendo cómo se mire esto,
y que esas audiencias y esos usuarios tengan un lugar en el debate público donde sean visibles y puedan exigir mejorar los estándares de la información. Creo que ese diálogo con representantes de las audiencias, más los medios de comunicación, más un marco regulatorio, más el colegio de periodistas, nos va a poder permitir ir buscando soluciones a estos procesos que estamos viviendo. Gracias, Gilberto. Carles, Iván Silva pregunta, ¿son tiempos para cambiar las orientaciones programáticas y editoriales para los medios? Y para aquellos que no somos del área de los medios, yo te pediría si pudiera explicar antes qué es una editorial, eso de la editorial de un medio, para que supiéramos todo lo que estamos escuchando, de qué estamos hablando cuando hablamos de la editorial de un medio. Bueno, se refiere al tema de la línea ideológica que sigue un medio de comunicación, ¿no? Cómo se define política o ideológicamente. Por lo que respecta a la pregunta, claro, el problema es que muchos de los medios de comunicación ya nacen con un punto de vista programático, con un punto de vista editorial para saber cómo enfocar las cosas. Y como decía antes, creo que es un momento en el que todos los periodistas, todos los diarios, los medios de comunicación, sean de la afinidad política que tengan, lo que es claro es que el oficio nos obliga a ser honestos. Entonces, más que cambiar la línea editorial de un propio medio de comunicación, lo que hay que hacer es respetar cierto tipo de informaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la información sale de la Organización Mundial de la Salud, podemos saber que es el principal organismo internacional que nos ayuda a proporcionar ciertos datos que recogen de los países, de los casos, por ejemplo, de las víctimas de coronavirus. Sabemos que probablemente esos datos no serán 100% acurados, 100% ciertos, pero hay que respetar un poco cierto tipo de bases de información para tener, digamos, un mínimo común para todos los medios para tener la información de saber de dónde sale, en este caso, el caso de los muertos por coronavirus. Creo que la responsabilidad individual de los medios de comunicación, más allá, digo, de la línea ideológica, es ser honesto con la información y no atizar casos de odio, como sí que estamos viendo que hacen muchos medios. Gracias. Voy a aprovechar la última pregunta de Martín Anvin para cerrar esto. Entonces, la verdad es que se las voy a hacer a todos, aprovechando esta pregunta. ¿Se considera positivo o negativo que haya un cierto nivel de subjetividad en la entrega de la información, entendiendo que es inalcanzable llegar a una objetividad total? Entonces, le pediría en el mismo orden de presentación contestar la pregunta, a esta última pregunta que nos hace Martín. Paula. Yo creo que, tal como decía Carles, siempre hay una subjetividad. Los medios tienen una línea editorial, las personas tenemos ciertas ideologías o creencias, y eso en cierta forma tiene que ver con que las personas también puedan elegir lo que quieren leer. Uno siempre en general va a leer lo que siente que es un poco más afín a uno. Yo no lo veo como un disvalor que haya una cierta subjetividad. Yo creo que siempre habiendo un compromiso, como dijo Carles, con la honestidad de lo que se está publicando, yo no veo que eso sea un problema. Eso sería mi aporte. Gilberto. Y en el caso yo reconociendo la subjetividad que siempre va a estar, yo creo que el revelar las fuentes, el dar datos que tienen una indicación de cómo los obtuvimos, de dónde los obtuvimos, yo creo que eso hace que la subjetividad que podamos expresar, por ejemplo, en un enfoque, pueda tener mayores principios de objetividad, ¿ya? Es decir, yo revelo las fuentes, revelo los datos que estoy obteniendo y que uso para un análisis, y en base a eso explico por qué tomo el enfoque que tomo al redactar y al comunicar la noticia. Gracias. Carles.
Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gilberto y con lo que dice Paula, ¿no? Los medios de comunicación siempre han tenido una línea ideológica, entonces tú tienes ahí toda la variedad para poder elegir un poco el prisma ideológico desde el cual se te explica cómo funciona el mundo, ¿no? Creo que siempre hemos funcionado con eso que se llama el sesgo de confirmación, que siempre intentamos ir a buscar esa visión del mundo que se parece más a la nuestra, ¿no? Para sentir que así nuestros valores son los correctos. Pero si la información es honesta, es interesante también poder acudir a otros medios de comunicación con los cuales tienes un prisma ideológico distinto para ver cómo se enfoca esa misma información y tener diferentes puntos de vista. Creo que el ciudadano lo mejor que puede hacer en ese caso es ser consciente de que la información, parte de esa es subjetiva, aunque sí que hay parte objetiva que hay que apoyar con los datos, pero que en base a eso sea capaz de pues, ver la diversidad de opciones ideológicas en la información que hay y a partir de ahí construirse su propia opinión. Muchas gracias. Les agradezco a los tres el haber participado en este primer seminario online del programa de estudios europeos, más aún en estos 18 años que ya cumplimos esta semana. Así es que gracias, Paula, allá a Países Bajos, Carles a Barcelona, Gilberto, que está más cerquita, estamos lejos y cerca aquí en Concepción. Gracias a los tres por haber estado en esta primera actividad. También aprovecho de invitar al resto a una actividad que se va a desarrollar el día miércoles a las 6 de la tarde por esta misma vía, que es nuestro equipo de alumnos ayudantes quienes se han adjudicado un proyecto de extensión donde ellos van a generar sus propios contenidos, no solamente los académicos vamos a hacerlo, van a ser ellos, parten este día miércoles a las 6 de la tarde y tienen como invitado estelar al analista internacional Raúl Sor, así es que van a partir en grande y los felicito por haberse adjudicado también este proyecto. También invito al programa de la Región al Mundo, también del programa Estudios Europeos vía TVU, este día jueves a las 2 y a las 8 de la noche, en que analizaremos el tratamiento sanitario de la pandemia y donde tenemos dos grandes analistas. En primer lugar, a Elia Molina, que es ex ministra de Salud y además es decana de Medicina de la Universidad de Santiago, y además al infectólogo, el doctor Álvaro Yancaqueo, quienes analizarán también este tema junto a Javier Cisterna, nuestro periodista. Yo me despido agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, agradeciendo muchísimo al equipo de ayudantes que están detrás de la transmisión, que Andrés Co, que está ahí en los controles, a Javier Sepúlveda, que nos ayuda muchísimo con las gráficas, Ricardo Naredo, y a todo el grupo que sin ellos sería imposible que nosotros pudiéramos transmitir como lo estamos haciendo en estos momentos. Así que muchas gracias, vamos a tener más actividades, atento a todas nuestras redes sociales y que tengan una buena tarde.